Buenas noches, ¿no me oigo? Ya, ya, muy bien. Ya, creo que ya. Muchas gracias, hermano. Muy amable, muchas gracias. Bueno, antes de sentarnos vamos a hacer una lectura. Por favor, vamos a buscar nuestras Biblias. El segundo libro de Crónicas. Por favor, capítulo 26. Si son tan amables, hermanos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Si me permite, y la lectura no es muy extensa, vamos a leer los primeros 15 versículos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículos 1 al 15. Por favor. Vamos a esperar un momentito, que todos lo tengan. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, del 1 al 15. Vamos a leerlo de manera alternada y en el 15 vamos a hacerlo juntos. Es palabra del Señor, hermanos, dice de la siguiente manera. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Dios le ayudó contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Todos. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias. Eres bueno, eres misericordioso, eres soberano. Gracias, Padre, por la vida que nos das y por la salud, y gracias por la bendición de estar entre mis hermanos en este lugar. En tus manos entrego, Señor, este tiempo. Padre, que tu palabra, tu Espíritu Santo pueda llevarla a nuestros corazones en esta tarde. Nos edifique, nos exhorte, nos desafíe, bendito Dios, a ser mejores cada día. Solamente úsame como instrumento, pero para ti sea hoy y siempre toda la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Tengan la bondad de tomar sus lugares. Y gracias primeramente a Dios, que es soberano, que es misericordioso, que nos da de su gracia, porque es mi bendición estar entre ustedes. Es mi bendición.
Y agradezco a Dios por eso, por esta oportunidad. También doy gracias al pastor Miguel por la oportunidad de prestarme el púlpito para compartir la palabra en esta noche. Gracias a Dios por mi familia, le manda saludos, la iglesia también a la cual pertenezco. Y gracias, hermanos, también otra vez por su generosidad y por abrirnos las puertas de su templo para esta reunión que tuvimos como directiva con los hermanos, la comisión que vino de Estados Unidos. Gracias, hermano, el pastor, gracias, y también a ustedes, a las hermanas que trabajaron, todo fue extraordinario. Que Dios les bendiga y les compense. Bien, vamos al tema de esta tarde, que confío no sea mucho tiempo. ¿Qué leímos en segundo libro de Crónicas? Este pasaje, hermanos, hay un pasaje paralelo en segundo libro de Reyes, capítulo 15. Es la misma historia. Si usted encuentra ya en Reyes, que no dice Usías, pero dice Azarías, es la misma persona. Que eso no lo confunda. Azarías, hermanos, o Usías, es el mismo rey, el mismo personaje, pero quise tomar este pasaje de Crónicas, capítulo 26, porque se presta, hermanos, para poder extraer una enseñanza. Este es el tipo de la observación, de la interpretación y de la aplicación. Mi sentir muy personal es que si los creyentes, si nosotros, esposos, padres, creyentes en general, hiciéramos más caso a la palabra del Señor, muchos problemas evitaríamos. Si los jóvenes se apegaran más a las escrituras y a sus enseñanzas, se equivocarían menos. Este para nosotros es nuestro manual. Es la palabra de Dios. En la medida que nosotros escuchemos, entendamos y obedezcamos, el Señor nos va a bendecir. Muchas de las cosas que estamos pasando hoy, hermanos, y sufriendo, son consecuencias de nuestras malas decisiones que hicimos sin consultar seguramente las escrituras. Entonces, esto no es cualquier libro. Y conviene, hermanos, hacerle caso. Es palabra de Dios. Toda la escritura que dice Pablo en Timoteo. Y es útil enseñar, redarguir, corregir, a fin de que nosotros seamos instruidos y maduros. Entonces, quiero compartirles 3 principios muy rápidos. ¿Qué tenemos que hacer como creyentes, como jóvenes, como esposos, como padres, como hijos de Dios, para que nos vaya bien? Claro, hermanos, yo creo que nuestro deseo es equivocarnos menos y sufrirlo menos. Pero ¿cuántas veces decidimos sin consultar la palabra, sin orar, sin buscar de Dios su voluntad, su dirección? Y a veces, hermanos, actuamos y decidimos apresuradamente. Debemos tomarlo con calma, con paciencia, llevarlo en oración. Señor, este es mi sentir, este es mi deseo, este es mi proyecto, lo pongo en tus manos, si es tu voluntad, prospéranos, si no es, enséñame. Hazme sentir que es tu voluntad en esto que quiero hacer o emprender. Y en la medida que busquemos a Dios, Él nos va a responder. ¿Sabe este hombre, este rey? Me gusta, hermanos, fue rey en Jerusalén, dice versículo 1, que tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. 16 años. ¿Sabe qué es el primer principio que en esta mañana, en esta tarde, quiero compartirle? Y es bien fácil. Y yo espero que se vaya a casa y siempre lo recuerde. Especialmente 2 cosas importantes que quiero compartirles en esta noche. Y la primera es, el secreto del éxito está en buscar a Dios. ¿No es muy difícil memorizarlo? El secreto del éxito está en buscar ¿a quién? A Dios. Y la vida de Usías, hermano, nos lo dice. Vamos a leer versículo 4. Dice, hablando de Usías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, escuche, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. El secreto del éxito está en buscar a Dios. En la medida que busquemos a Dios, Él nos va a bendecir, Él nos va a guiar. Las cosas van a salir bien. Y no es una garantía que yo vengo a darles, hermanos, en mi nombre. Es la palabra de Dios. Es la garantía de la palabra de Dios. Y Dios no tiene la intención de engañarnos. Si Él dice que nuestro éxito, hermano, depende de buscarle,
¿Por qué no lo hacemos? Dice Usías ahí que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, siguió los buenos ejemplos, porque dice la segunda parte del versículo 4, conforme a todas las cosas que había hecho ¿quién? Amasías su padre. Hizo lo recto ante los ojos de Dios, siguió los buenos ejemplos. Y quiero hacer un paréntesis. Cuando leo el versículo 4, la segunda parte, que hizo lo recto, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, mi primera impresión es que su padre fue un buen hombre y que fue un buen rey. Es la impresión que me da. Pero le digo algo, no fue así. Su padre no fue un buen hombre y no fue un buen rey. Pero me llama la atención cuando dice que él hizo lo recto conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y para mí, hermanos, aquí hay un ejemplo que tenemos que aprender. Vamos al capítulo 25, por favor. Versículo 1, espero que no nos perdamos. Dice, reinado de Amasías. Este es el padre de Usías. ¿Ya está ahí conmigo? ¿Sí, hermanos? Dice versículo 1, capítulo 25. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Escuche, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Sí, hizo cosas buenas. Pero esto que se agrega, que no lo hizo de perfecto corazón, ¿qué le dice? ¿O qué nos enseña? ¿Sí? Otras traducciones dicen, no se portó con total sinceridad. No era un hombre comprometido realmente con Dios. Sí hizo algunas cosas buenas como nosotros. Pero este hombre tuvo muchos desaciertos. Y mire, bajemos al versículo 14. Él fue a una guerra o fue a la guerra. Versículo 14 dice, volviendo luego a Amasías, es el padre de Usías del que estamos hablando ahora. Volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Versículo 16. Y hablándole el profeta estas palabras, estas cosas, él le respondió, ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego, yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Ahora, él muere. Su hijo sube al trono cuando es apenas relativamente joven. Y otra vez versículo 4. Dice de Usías que hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y aquí me quiero detener un momento, hermanos. Usías bien pudo haber sido o seguido el ejemplo de su padre, como lo hacían otros. Pero Usías dice que hizo lo recto conforme a las cosas buenas que su padre había hecho. Y aunque su padre no fue un rey y adoró, y dice ahí, hermanos, la palabra, ya lo leímos, que los puso ante sí por dioses, los adoró y les quemó incienso. Quizás Usías pudo justificar su acción y decir, bueno, mi padre lo hizo, yo lo voy a hacer. Es su ejemplo. Pero no lo hizo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, nos justificamos haciendo cosas que no debemos? Todos nosotros tenemos virtudes sin excepción. Buenas personas, buen carácter, qué generoso, qué amable, qué educado, buen cristiano. ¿Sí? Y todos también tenemos ¿qué? Defectos. Innegablemente. Pero cuando usted observa la vida de un creyente, ¿qué es lo primero que nota? ¿No son sus defectos? ¿No son las cosas malas?
Y muchas de esas cosas malas las reproducimos en nuestra vida y nos justificamos. Es que el hermano, él es diácono, él es el líder, él es el pastor, él es... Usías bien pudo haber hecho eso, que su padre hizo mal. Pero dice que no lo hizo, hizo lo recto conforme a todas las cosas que su padre había hecho, pero las cosas buenas. Entonces, lo que no edifica, hay que desecharlo. Si el hermano hizo una cosa que no es correcta, deje al hermano. Deje a la hermana, es su vida. Él o ella van a tener que dar cuenta ante la presencia del Señor un día. De toda palabra ociosa que hablemos, ¿qué dice el Señor Jesucristo? De eso daremos cuenta. Entonces, ¿por qué centrarnos solamente en las cosas que no edifican y en las cosas malas? Usías no lo hizo. Y aunque fue su padre y adoró y quemó incienso a los dioses, Usías no lo hizo. El secreto del éxito está en buscar a Dios y Usías lo está haciendo muy bien ahora. Está buscando a Dios, está reinando bien, lo ha puesto en primer lugar. Guardamos en el corazón demasiado material desechable. Hay que sacarlo. Hay que desecharlo. Y Usías está haciendo un buen trabajo ahora. Y aunque es joven, dice, hermanos, que él, versículo 5, mire, el siguiente versículo. Se está hablando de él. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Persistió. Se empeñó en buscar a Dios. ¿Es lo que dice? Se empeñó, es lo que dice la palabra. Persistió, se empeñó, se esforzó Usías, hermanos, en buscar a Dios. Dice, en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué dice? Él le prosperó. Me encanta aquí, hermanos, la vida de Usías. Usías lo busca, hace las cosas correctas, no imita lo malo de su padre, desecha lo malo, toma lo bueno, empieza a reinar bien, se empeña en buscar a Dios, y Dios, ¿qué hace? Lo prospera. Qué hermoso lo que dice aquí en las Escrituras. Dice el Salmo 119, en mi corazón he buscado tus dichos. Sí. Y eso está vigente, es palabra de Dios. Busquemos a Dios. Veamos las cosas buenas. Muchas cosas malas tenemos todos, hermanos. Y si hay alguien por quien empezar, soy yo. Ustedes quizás saben o no saben mucho algunas cosas personales de su servidor. Y todos tenemos cosas, hermanos, que nos avergüenzan. Que luego decimos, me equivoqué. No debí decir eso, no debí actuar de esa manera, no debí. Pero ¿saben una cosa? No soy eso. Lo que ustedes algún día pueden notar o saber. Soy peor que eso. Porque ustedes solamente ven de mí o de nosotros, de los hermanos, una parte de lo que somos. Pero no saben lo que pensamos. ¿No es así? ¿Cuántas cosas que no son correctas pensamos, hermanos, y no somos capaces de cortar esos pensamientos? Ustedes no lo saben, pero el Señor sí lo sabe. Somos peor que eso. Pero no vamos a poner nuestra atención en esas cosas malas como Usías no lo hizo de su padre, Azarías. Se empeñó en buscar a Dios y dice la palabra que Dios lo prosperó. Si buscamos a Dios, hermanos, le hallamos. Usías buscó a Dios y lo encontró. ¿Usted es uno de los que busca a Dios? ¿Es uno de los que se esfuerza en buscar a Dios, que se empeña, como dice el versículo 5, en buscar a Dios? ¿Lo hicimos hoy? ¿Qué es la primera cosa que hacemos cuando nos levantamos? De verdad, hermanos, tenemos necesidad de Dios al grado que le buscamos antes de cualquier otra cosa. Pues deberíamos hacerlo. El que no busca a Dios en oración está mal en todo lo demás. Usted puede esforzarse en otras cosas, pero si su relación con Dios no es tan estrecha que tenga la necesidad de buscarlo en primer lugar, lo demás está mal. Y sabe, muchos de los creyentes no oramos. No leemos a las Escrituras. Podemos pasar largas horas, hermanos, frente a un televisor, tiempo perdido,
no hay ningún beneficio, pero las Escrituras, dice Cristo, nos enseñan la vida eterna. Escudriñad las Escrituras, es el mandato, es la palabra de Dios. Usías lo hizo y lo estamos viendo, y Dios lo prosperó. Entonces, llévese ese principio hoy. El secreto del éxito está en buscar a Dios. Dios prospera también nuestro camino. Y dice la palabra, mire versículo 8. Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho, ¿qué dice? Altamente, vea el adjetivo, no solamente dice se hizo poderoso, se hizo grande, no, altamente poderoso. ¿Quién lo hizo altamente poderoso? Claro, porque buscó a Dios. Dios no va a decepcionarnos. Pero no lo hacemos como Dios quiere, hermano, lo hacemos en la manera que nosotros queremos. Si vamos a hacer las cosas bien, tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Si no, no va a funcionar. No es así, Dios no se va a agradar. Y dice al final en el versículo 15, otra vez. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y escuche. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Otra vez. 2 veces se dice de él que fue un hombre altamente poderoso, hasta hacerse poderoso. Y dice, porque fue ayudado maravillosamente. Fue ayudado en una forma extraordinaria. Pero Dios lo hizo, porque él buscó a Dios. ¿Queremos ser prosperados y bendecidos como Usías? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Buscar a Dios. Bendita la necesidad que nos hace buscarle. Bendito el problema que nos lleva en oración a su presencia. Bendita la enfermedad que nos hace doblar nuestras rodillas, hermanos, y sentir su amor y decir, no temas, yo estoy contigo. Es lo que dicen las Escrituras. Todos los días. El secreto del éxito está en buscar a Dios. Y una vez que Él se hizo poderoso, una vez que puso en primer lugar a Dios, mire que sigue diciendo, versículo 9 en adelante, y este es el otro punto. El secreto del éxito radica en estar preparados para la guerra. Él empezó a hacer muchas cosas, según del versículo 9 en adelante. Edificó torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo. Edificó torres en el desierto, dice versículo 10. Abrió muchas cisternas. Tuvo mucho ganado, viñas, labranzas, porque era amigo de la agricultura, era aficionado a la agricultura. 11. También tuvo un ejército de guerreros. 12. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2,600. 14. Usías preparó, dice, para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. Y el versículo 15 dice, hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Era tiempo de paz. Era un tiempo pacífico. Pero él lo aprovechó, hermanos, a prepararse, a anticiparse cuando hubiese guerra. ¿Qué hace el creyente? ¿Sabe cuándo es cuando la mayoría de nosotros oramos, hermanos? Cuando ya estamos en el problema, cuando ya estamos en la necesidad, cuando ya estamos, hermanos, en plena escasez, entonces buscamos a Dios. Es bueno hacerlo y qué bueno que lo hagamos. Pero ese no es el momento. Este rey no empezó a preparar a su ejército, no los empezó, hermanos, no hizo escudos y lo demás, cuando ya tenía el ejército alrededor de la ciudad. ¿Cuándo lo hizo? En tiempos pacíficos, en tiempos de paz. Es ahora cuando debemos cultivar esa relación con Dios. Es ahora cuando debemos, hermanos, prepararnos, anticiparnos. Señor, lo que tú dispongas para mí está bien. Tu voluntad es mejor que la mía. Y cuando venga el problema, y cuando venga la necesidad, y cuando venga, Señor, tú sabes, yo estoy en tus manos. Yo solo soy tu siervo, soy tu hijo, lo que tengas que hacer, hazlo. Y dejarle en las manos de Dios, hermano, los resultados.
Y esto fue lo que hizo Usías en este momento. Ahora, termino, hermanos, con el último pensamiento. Así como el secreto del éxito está en buscar a Dios, ¿qué es la contraparte? El comienzo del fracaso es en alejarse de Él. No está complicado. El secreto del éxito está en buscar a Dios. Pero también, hermanos, el comienzo del fracaso es alejarnos de Él. Mire versículo 16, y aquí está el contraste. Aquí está la contraparte, aquí está lo que no es bueno y lo que no hizo correcto Usías. Dice, más, pero, la otra parte, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Me hubiese gustado que la historia se hubiese quedado en el versículo 15, hasta hacerse poderoso, punto. Pero no quedó ahí, hermanos. ¿Qué le pasó a Usías? Lo mismo que le pasa a muchos de nosotros. Se hizo grande, se hizo poderoso, Dios lo engrandeció y su corazón, ¿qué? Se enalteció. Y lo dice textualmente, hermanos. Cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Se volvió orgulloso. Dice la versión Dios habla hoy. Se volvió orgulloso, se enalteció. ¿Sabe qué dice Proverbios 16, 18? ¿Alguien me ayuda, hermanos? Vamos a ir a Proverbios 16, 18. Y esto fue lo que pasó con Usías. Antes del quebrantamiento, ¿qué dice? Es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Exactamente lo que le sucedió a Usías. Volvamos a nuestra lectura de Crónicas. Dice la palabra que entró al templo para quemar incienso en el altar del incienso. 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh rey, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Dice: sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Él es el rey. Y aunque tiene la autoridad, había algo que no podía hacer. El quemar incienso no era algo que el rey debería hacer. Ahí estaban los sacerdotes, y lo dice aquí, hermanos, en el versículo 18. No te corresponde a ti el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón. Tú eres el rey, no lo discutimos, pero no te corresponde esto. Y este hombre, hermanos, en lugar de decir: aprecio mucho, quizá fui muy lejos, he sido orgulloso, gracias por... No, y muchas veces nos pasa así a nosotros. No reconocemos cuando alguien se acerca y nos dice: hermano, te equivocaste. Hermana, no debiste responder de esa manera, actuar de esta otra forma. Bueno, él es el rey, tenía autoridad. Pero noten las palabras que dice este hombre, este sacerdote. En ningún momento le faltó al respeto como rey. Simplemente le dijo: no es algo que tú debes hacer. Ahí están los sacerdotes hijos de Aarón, son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has cometido una infidelidad, y no te será para gloria delante de Jehová. Entonces Usías, versículo 19, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, escuche, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró al sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí que la lepra estaba en su frente. Le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido.
Increíble lo que está ocurriendo aquí. Al momento, hermanos, la lepra en su frente. Usías nunca volvió a su palacio. Lo exiliaron, como decía la ley. Y leproso murió. Aquel hombre que comenzó bien, aquel hombre, hermanos, que buscó al Señor y el Señor le prosperó. Cuidado con eso. El orgullo es una cosa terrible. Fue el causante, hermanos, de convertir a aquel ángel, ¿verdad? O querubín, ¿en qué? En Satanás. Qué bueno que haga un buen trabajo. Qué bueno que sea un hombre y una mujer comprometidos en la obra del Señor. Qué bueno que se empeña como Usías. Qué bueno que se esfuerza y es un hombre y una mujer comprometidos. Bendito sea Dios por eso. Pero de ahí, hermanos, a que su corazón se llene de orgullo, de jactancia o de soberbia, tengamos mucho cuidado. Quizás eso ha hecho más daño a muchos creyentes que cualquier otra cosa. El orgullo, la soberbia, la jactancia, el poder. Mire que dice, cómo termina aquí, hermanos, la historia de Usías. 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. 23. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es, y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. Cuando nos llenamos de vanagloria, nos estamos alejando de Dios. Cuando hacemos lo que Dios no nos ha mandado, nos estamos alejando de Dios. Eso fue lo que hizo Usías. Era el rey, hermanos, pero Dios no le mandó a quemar incienso. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué pasó por la mente de este hombre y de este rey? Pensar, pues si soy el rey, tengo el poder y la autoridad, ¿por qué no quemar incienso como los sacerdotes? ¿Qué no tengo que los sacerdotes tengan, que yo no pueda hacerlo? Pero Dios no le mandó a eso, hermano, le mandó a reinar. Así que cuando hacemos lo que Dios no nos ha mandado, tengamos cuidado. No se justifique diciendo, es que el hermano, nuestro modelo no son los hermanos. Hebreos 12, ¿qué dice? Puesto los ojos, el autor y consumador de la fe. Él es nuestro modelo. Él es nuestro ejemplo. Lo que Él hace, debo hacer. Y lo que Él no hace, no debemos hacer. Y Usías hizo algo, intentó hacer algo, hermanos, que Dios no lo había mandado. Nos estamos alejando del Señor cuando menospreciamos los sacerdotes de Dios. Él menospreció el exhorto, la advertencia. No te corresponde, sal de aquí. Si él hubiese salido en este momento, hermanos, creo que la historia fuera diferente, pero no lo hizo. ¿Sabe quiénes están hoy a cargo de ministrar la palabra? Los pastores. Son los pastores. Y no debemos menospreciarlos como este rey menospreció a los sacerdotes. Y a pesar de la advertencia que le hicieron, él no le importó, él fue. Y la lepra inmediatamente, dice, brotó en su frente. Dios ya ha llamado a hombres para ministrar a su pueblo, para dirigirlos, para guiarlos. Ellos son nuestras referencias, humanamente hablando aquí. No hagamos como hizo Usías, menospreciando a estos sacerdotes, dijo, yo soy el rey, yo puedo hacerlo también. Porque no fue así. Y ya vimos, hermanos, cómo terminó. Un desenlace triste, un desenlace fatal. Aquel hombre que inició buscando, hermanos, al Señor y tuvo éxito y Dios lo prosperó y lo hizo, dice, altamente poderoso. Mire cómo termina. No es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Siento compasión por Usías. Tenía todo para ser un rey excelente, dejarnos un buen legado, o cuando menos a su hijo. Comenzó excelentemente bien, pero terminó muy mal. Porque el comienzo del fracaso, otra vez, es alejarse
de Dios. Nunca pase por su mente ni acaricie la idea de alejarse de Dios. Jamás, hermanos. La peor cosa, lo mejor que nos ha pasado es haber conocido a Cristo como nuestro Salvador personal. Bendito Dios, bendito ese día que alguien nos predicó, nos habló, que Dios tocó nuestro corazón y vimos nuestra miseria y nuestra necesidad y dijimos, Señor, aquí estoy. Perdona mis pecados. Es la mejor decisión que hemos hecho. Lo peor que podríamos hacer, hermanos, es alejarnos del Dios que conocemos. No piense jamás eso. Lucía lo hizo, vea usted, hermanos, cómo termina. Así que la búsqueda de Dios asegura al cristiano la victoria. Cuando dependemos de Dios, cuando descansamos en Dios y dejamos de depender, hermanos, de nuestras fuerzas, seguramente nos va a ir bien. Los hombres y mujeres de Dios que han salido adelante por encima de la adversidad son aquellos que le han buscado de corazón. Quiero terminar. Tal vez usted piense, pues es una cosa muy pequeña. Mi pecado no es grande y estoy consciente de eso, yo sé lo que hago. Quizás no tengamos la experiencia, pero no lo desconocemos. Si usted fuese cazador, agarra su rifle, se va al bosque, ve un venado a la distancia o lo que sea, y usted se pone en posición, agarra el rifle, la mira, ¿verdad? Y su punto de referencia ya, el blanco. Vamos a suponer que 1 milímetro se desvía del blanco. No es nada. Pero a la distancia, ¿qué hace el disparo? Se va abriendo más y entre más lejos, a veces nos pasa eso. Es una cosa pequeña. Yo sé la verdad, no importa, no pasa nada. Yo tengo cuidado. No, sí, cuidado. Porque el tiempo pasa y al rato aquello que fue pequeño, que era insignificante, que lo tenía bajo control, de pronto, ¿qué pasa? Hermanos, al rato nos va a destruir y nos va a matar. Y es eso lo que debemos tener cuidado. Las escrituras son muy claras. Es la palabra del Señor, es muy entendible. No hay por dónde equivocarnos. Busquemos a Dios. Tengo entendido que hoy van a participar de la cena. Gracias a Dios. Es un privilegio. Es una bendición. Y hermanos, en este contexto les digo, si usted está aquí y es miembro de esta iglesia local, es un miembro en plena comunión, adelante. El no participar de la cena cuando estamos presentes es mi percepción muy personal. Igual estoy muy equivocado. Es un desprecio a la mesa del Señor. Si usted llega a la casa de un hermano, el hermano le dice, ay, qué bueno que vienes, me da gusto verte, por favor pasa, siéntate, ponte cómodo, te ofrezco algo para que tomes. Y platican un rato y todo eso. Y tal vez el anfitrión le dice, el hermano le dice, te invito a mi mesa, pasamos a comer. Pasan al comedor, ya está servido, no la van a servir. Pero el hermano dice, ¿sabes qué? Perdóname, lo siento mucho, pero por X o Y razón, no puedo. ¿No se siente un poco lastimado, herido? Eso no sería como, ¿qué le diríamos? ¿Falta de educación, de cortesía, de amabilidad? No sé. Pues dejamos la mesa servida, gracias, otro día. Muchas veces así hacemos con la mesa del Señor. Porque este acto no es algo que, hermano pastor dijo, hermanos, qué sorpresa les tengo hoy, vamos a tomar la cena del Señor. Creo que se anuncia con anticipación. Es más, usted ya sabe por el plan de trabajo cuando hay cena del Señor. Y muchos hermanos, a pesar de eso, simplemente no vienen. Y los que vienen, algunos, no participan y no están disciplinados. A veces se ponen de pie, lo que hacen es se dan la vuelta y se van hasta atrás. Son simplemente observadores. Pablo en Corintios capítulo 11 no da esa pauta. Pablo dice que cada uno de nosotros, ¿qué dice? ¿Pero después de qué?
Examínese cada uno a sí mismo y después beba de la copa, coma el pan. Y lo que Pablo está diciendo, si reconocemos que hemos hecho mal, que hemos pecado, Señor, si te he fallado otra vez, perdóname, hay que ponerse a cuentas con Dios. Y después de esa reconciliación, ese perdón, ese compromiso, vamos a participar. Pero la impresión que a veces damos, hermanos, es, sí, hermano, es que estoy mal y no puedo tomarla. Estoy de acuerdo. Pero entonces ponte a cuentas con Dios, habla con Él, pídele perdón, arregla las cosas. Como dice Isaías 1:18, ¿verdad? Arreglémoslas, pongámonos a cuentas. Dice una versión, una palabra, dice, pongamos las cartas sobre la mesa, arreglemos el asunto. Y Dios nos da esta oportunidad. El hecho de que venga un miembro que haya sido del Señor y no está disciplinado y puede tomarlo y no lo hace, mi percepción es, no quiere arreglar su vida. Quiere seguir haciendo lo que está haciendo. Y no es así, hermanos. El secreto del éxito está en buscar a Dios. ¿Qué fue la segunda cosa? ¿O el otro pensamiento? El principio del fracaso, ¿en qué está? Pues, en alejarnos de Dios. Puesto de pie, hermanos, vamos a orar. Gracias por su tiempo. Y así como estamos de pie, vamos a recordar la palabra. Y pónganse a cuentas con Dios allí en su lugar.